Estamos con este problema de la suspensión de actividades del corredor morado, por supuesto, y el transporte informal. Nos preguntamos cuáles son las implicancias económicas del problema que afronta el transporte público urbano en nuestra capital. Hoy tenemos el gusto de saludar a Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo en el Momento Económico. Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de RPP. Y ayer suspendieron las labores del corredor morado, ¿no? Y debido a esto, la deuda del Estado ha sido por más de 300 millones de soles a las empresas concesionarias con el fin de evitar la quiebra de estos servicios. Y tanto el corredor azul como el corredor rojo también corren el mismo riesgo y en cierta forma de lo que le pasa al corredor morado, ¿no? Entonces por eso hoy día vamos a hablar de esta no tan nueva problemática que afronta el sistema de transporte público urbano en la capital de más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces es importante. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es la situación del transporte público acá en Lima, ¿no? ¿Y qué está pasando? Primero hay que tener en cuenta que hay el Sistema Integrado del Transporte, el SIT, ¿no? Y desde el año 2011 en Lima, Metropolitana y Callao, está en desarrollo esta reforma del transporte público, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es recuperar las vías del transporte público informal. Y en nuestra ciudad cuenta con este Sistema Integrado de Transporte y este está compuesto por varios corredores complementarios, la línea 1 del Metro de Lima y el corredor metropolitano. Y lamentablemente lo que prima es el uso del transporte público convencional como buses, coasters y taxis, y en su mayoría en Lima son informales, ¿no? Y esto ha sido usado casi por un 86% en los viajes que hacen los usuarios. Entonces, este corredor complementario, el morado, ¿no?, ha iniciado sus operaciones el año 2017 y este cubría la ruta de la avenida Grau a la avenida Bancay e iba desde San Juan del Lurigancho hasta Magdalena del Mar. Y el día de ayer han suspendido las operaciones de este corredor morado que transporte a casi 58,000 personas al día, ¿no? ¿Y por qué? Porque también se prevé de que las actividades del corredor azul y el corredor rojo también puedan ser en cierta forma cesadas a partir del 11 de marzo. Y esto haría que la reforma del transporte más bien que ya está casi una década, retroceda, ¿no? ¿Y esto por qué? Principalmente porque no se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los concesionarios del corredor morado, que se les debe pagar una deuda de 300 millones de soles. Y en cierta forma la deuda a los corredores del azul y el rojo ascendería a casi 21 millones de soles. Patricio, sí, Joana, adelante, perdón. Sí, quería preguntarte, Patricio, en realidad, ¿cuáles son también las implicancias en el costo de la movilización de las personas? Más allá, porque hace instantes mencionábamos en la productividad, genera un daño en la productividad. Y esto es del Instituto de Estudios Peruanos, que decía que el 2023 llegaba cerca a los 2 millones de soles. La movilidad de las personas también tiene un impacto, pero no solo eso, porque otras encuestas también reflejan el estrés, el agotamiento, el que los peruanos pasen menos tiempo, por ejemplo, con sus familias. Es decir, varios factores que se pueden igual traducir o llevar al tema económico. En movilización estamos hablando de ¿cuánto aproximadamente? Bueno, principalmente acá hay diferentes puntos económicos que se ven afectados con esta suspensión del servicio, ¿no? Y esto en cierta forma, ¿por qué? Porque el 61% de las personas encuestadas, por ejemplo, se encuentra insatisfecho con el transporte público en la ciudad. Además, hay pérdidas de tiempo en el tráfico, ¿no? En Lima, por ejemplo, es la ciudad con mayor tráfico de América del Sur y la segunda a nivel mundial. Un limeño que vive a 10 kilómetros de su trabajo pasa 55 horas al año sentado en el tráfico en comparación con, por ejemplo, otras ciudades de la región. Y se estima que la congestión representa esta pérdida de productividad de 2.000 millones anuales. También el impacto en el aumento del costo de transporte, ¿no? Este incremento de tarifas regulares y estudiantiles puede reducir la accesibilidad de individuos con menores recursos. Impacto sobre el empleo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de acceder a un empleo en trabajos de alta cualificación, ¿no? O sea, estos trabajos de clase, digamos, de alto nivel dentro de una organización, aumenta en un 6% y la probabilidad de acceder a empleos en general aumentó en 10% si es que se tiene un buen sistema de transporte. Y también, Patricio, hay una afectación sobre el acceso a la mejor educación a los jóvenes, ¿no? Porque la verdad, la creación, por ejemplo, del corredor metropolitano, la línea 1 del Metro de Lima y Callao, ha proporcionado un servicio más rápido y seguro a los jóvenes, incluidas en algunas universidades, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, este corredor metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima daba un servicio más rápido, seguro e higiénico. ¿Para quién? Para las paradas que en algunas universidades que tenemos nosotros en esta ciudad, ¿no? Y esta
implementación del Metropolitano y la línea 1 del Metro de Lima y Callao ha resultado en casi un 17% en el tiempo de desplazamiento de los estudiantes universitarios entre el año 2010 y 2023. Y esta reducción ha llevado a que se tenga un punto porcentual en la inscripción anual de universidades privadas. Y se ha observado un incremento del 12% de probabilidad de que las personas se gradúen en la universidad porque el tiempo de desplazamiento se reduce y los alumnos pueden acceder a clases y ya no tienen que estar esperando tanto. Entonces, fíjense que esto tiene un impacto no solamente a nivel de la productividad que se ha perdido, sino también a nivel del impacto sobre el empleo, sobre el aumento del costo de transporte y también sobre el acceso a la mejor educación para los jóvenes. Clarísimo, porque además es tiempo valioso económicamente, pero también lo decíamos, ¿no? En la calidad, en el desplazamiento que tienen que generar las personas desde el momento que salen de sus casas, y era un ejemplo claro que teníamos en el enlace anterior, Carlos, ¿no? Desde que salen de sus casas hasta que llegan a su centro de trabajos. A eso sumémosles las denominadas horas puntas, si es que tienen que retornar ya sea a las 6 o 7 de la noche, que es, o suele ser por lo menos aquí en la capital y en varias regiones de nuestro país, mucho más complejo el panorama. Patricio, muchas gracias por tu comentario económico. Hoy con Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Que tengas un excelente martes, Patricio. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos luego de los anunciantes con más en RPP, la voz de todo el Perú.